Vamos a dar la clase de emergencias en oncología. Son temas que vemos todos los días en los pisos de internación. La idea es que sea una charla interactiva, me vayan preguntando, me van interrumpiendo y vamos despejando las dudas. Y ya las diapositivas las tienen para que les quede de guía. El temario, vamos a ver 5 temas que me parecieron los más relevantes, o las urgencias oncológicas más relevantes: a la cabeza, la neutropenia febril, síndrome de comprensión medular, vena cava superior, hipercalcemia maligna y síndrome de lisis tumoral. Entonces empezamos con la neutropenia febril. Sabemos que en los pacientes que están recibiendo quimioterapia citotóxica, que es la quimioterapia clásica, hay un compromiso en la mielopoiesis y en la integridad de la mucosa gastrointestinal, que son las células del cuerpo que tienen mayor alta tasa de recambio. ¿Esto qué hace? Obviamente que por la baja de las defensas de nuestro paciente vaya a haber un riesgo de infección, sobre todo por bacterias que habitualmente son colonizantes en nuestro cuerpo, bacterias de la piel y bacterias del sistema gastrointestinal, sobre todo por translocación bacteriana. La asociación de neutropenia como tal e infección es la complicación más frecuente en los pacientes que hacen quimioterapia citotóxica y es la que más frecuente pone en riesgo de vida a los pacientes. Genera importante morbimortalidad y aproximadamente en un 10 o un 50% de los pacientes con tumores sólidos se va a presentar algún grado de neutropenia asociado a fiebre. Ahora más adelante vamos a ver cuáles son las clasificaciones de riesgo que nosotros usamos para saber cómo enfocar el manejo en estos pacientes. A tener en cuenta que los pacientes obviamente con mayor grado de neutropenia y a mayor tiempo de duración de la neutropenia, esto sobre todo para los pacientes hematológicos, va a aumentar el riesgo de infecciones graves y va a aumentar el riesgo de infecciones asociadas a hongos y virus. Solamente en un 20 o un 30% de los pacientes vamos a poder identificar el sitio de infección. ¿Esto por qué? Como la respuesta inmune se encuentra comprometida por la baja producción que tenemos de neutrófilos en la médula ósea del paciente, no van a poder crear la respuesta inmune habitual que genera un paciente con defensas normales para poder presentar, digamos, un probable foco infeccioso. Una mayoría de los pacientes lo vamos a presentar como fiebre, como única alerta en este tipo de pacientes. Habitualmente el 80% de las infecciones se dice que provienen de la flora habitual, y como ya les dije que habitualmente las infecciones son dadas por bacterias y en una mucha menor medida por hongos. Y a la cabeza van a estar los gérmenes gram positivos, sobre todo el Staphylococcus epidermidis y el Staphylo aureus. Esta es la definición de fiebre de la ITSA que se las traje para que la tengan en cuenta. Por temperatura oral, un registro único de 38.3 grados o más, o un registro de 38 grados o más que se ha sostenido durante por lo menos una hora. Esto es la definición de fiebre. Ahora, ¿cuál es la definición de neutropenia? Ya sabemos que se hace el cálculo a partir del hemograma con un porcentaje absoluto de neutrófilos menor a 1500. Para nosotros, ¿cuándo sería una alerta? ¿Cuándo tomamos en cuenta el valor de neutropenia? Por debajo de 500 neutrófilos para tomar conducta. Entonces, neutropenia severa, menos de 500 neutrófilos, y neutropenia profunda, menos de 100 neutrófilos absolutos. Otro concepto que les traje es la neutropenia febril persistente, que son pacientes que van a presentar fiebre persistente por más de 5 días con antibióticos de amplio espectro que estén clasificados como de alto riesgo, o más de 2 días con antibióticos de amplio espectro en pacientes que estén clasificados como bajo riesgo, y que ahora vamos a ver cómo lo clasificamos. Esto, de acuerdo a la duración, también vamos a poderlos clasificar en bajo, moderado o alto riesgo. Esto va a depender de acuerdo al tiempo en que yo vea o prevea que va a durar la neutropenia, o el tiempo en que el paciente dure neutropénico. Esto sobre todo por ahí para pacientes oncohematológicos que están con leucemias mieloides agudas, pacientes que no le podemos colocar factores estimulantes de neutrófilos o de granulocitos, que son los pacientes que por ahí van a durar en mayor tiempo en neutropenia y son los pacientes que van a presentar mayor riesgo. Y otra definición es la neutropenia funcional. Pacientes que aunque tengan un recuento normal de neutrófilos, sabemos que tienen un defecto cualitativo por la enfermedad de base. Esto aplica para las leucemias mieloides agudas, porque los neutrófilos son, los precursores son las células mieloides. Entonces, para los pacientes con LMA de reciente diagnóstico, que no han hecho tratamiento de inducción, aunque tengan un recuento
normal de neutrófilos son pacientes que por definición están neutropénicos. Entonces, ¿cuáles son los sitios más frecuentes de donde proviene la infección de los pacientes? Boca y faringe, tracto respiratorio, piel y tejidos blandos y tracto urinario. Ya les había dicho que las bacterias son los gérmenes más comunes, gram positivos a la cabeza, después tenemos los gram negativos, sobre todo la E. coli y la pseudomonas. Esto que les coloqué acá, esto lo saqué de UpToDate, si después quieren leerlo, que está bastante bueno ahí la parte de neutropenia febril. Esto sería cómo vamos a enfocar el diagnóstico de nuestro paciente con sospecha de neutropenia. Lo primero y lo más importante es tener un hemograma, que después les voy a mostrar un algoritmo de los tiempos en los que deberíamos tener las cosas, para poder saber si nuestro paciente lo podemos definir como un paciente con neutropenia febril o no. Y ahí ya dividimos las aguas. Obviamente nosotros, cuando los pacientes se van de alta después de hacer la quimioterapia en el consultorio, tenemos que darle muchas pautas de alarma para que el paciente sepa que fiebre es igual que consultar por urgencias. Y se supone que como nosotros, médicos de urgencia, en el momento que el paciente nos dice que está haciendo quimioterapia y fiebre, deberíamos saber cómo actuar. Entonces, súper importante, una historia clínica completa, sobre todo para saber si podemos detectar, aparte de la fiebre, alguna otra sospecha de un foco infeccioso adicional. Un examen físico riguroso en los pacientes, no se olviden revisar cavidad oral y zona perineal de los pacientes, sobre todo para descartar mucositis o muguet en estos pacientes. Pacientes, le hacemos también laboratorio completo con función renal, función hepática, para poder ver qué comorbilidad tiene mi paciente o cuál es la gravedad que tiene mi paciente al momento de la fiebre. Cultivar todo lo que se pueda cultivar en el paciente. Sangre, por supuesto, ya les dije que por lo menos un 20 o un 30% de estos pacientes van a tener hemocultivos positivos, cultivos de todas las secreciones que tengan los pacientes y tienen dispositivos colocados, ya sea catéter venoso central o tengan implanto fix, tengan un PICC line, son catéteres que se tienen que cultivar. Retro con hemocultivo pareado. Y en caso de que el paciente presente sintomatología respiratoria, siempre tener en cuenta hacer testeos para virus respiratorios. Y las imágenes, lo que se dice, la idea es poderlas dirigir de acuerdo al foco que presente el paciente o lo que nos diga el paciente al examen físico, pero en general, y esto lo dice la guía de la DITSA, las tomografías siempre superior a una radiografía de tórax, porque por ahí infiltrados muy pequeños no los vamos a poder ver en una radiografía de tórax, y sobre todo pacientes que sean neutropenias muy profundas, hacer tomografía de tórax aunque no tengan ningún tipo de síntoma. Pacientes con dolor abdominal, tomografía de abdomen para descartar tiflitis del neutropénico, y en caso de que sospechemos infecciones por hongos, agregamos tomografía de senos paranasales para descartar aspergilosis en senos maxilares. Entonces, esto sería cómo vamos a clasificar a nuestro paciente para saber si nuestro paciente es de alto riesgo, es un paciente que ya sabemos que se va a quedar hospitalizado con nosotros, no es un paciente que podemos darle la chance de mandarlo a su casa, o un paciente de bajo riesgo, que por ahí es un paciente que esto aplica sobre todo para las neoplasias sólidas, un paciente con una enfermedad oncohematológica, leucemias, linfomas, ya entra en la definición de neoplasia, de neutropenia de alto riesgo, así que no lo vamos a mandar a su casa. Y los pacientes de bajo riesgo, ver si los podemos mandar a casa, control estricto cada 48 horas con laboratorio, y se puede mandar inclusive con antibióticos por boca a su casa. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta? El tiempo en que yo crea que va a durar la neutropenia. Pacientes que yo vea que va a durar más de 7 días la neutropenia ya es de alto riesgo. Un score de MASC menor a 21, un cisne mayor o igual a 3, que ahora se los traje para que los veamos. Pacientes que tengan comorbilidades no controladas, por ejemplo, pacientes con EPOC, pacientes que se presenten con signos de sepsis o de shock séptico, pacientes hipotensos, pacientes con alteraciones del estado mental, pacientes que vengan con alteraciones de la función respiratoria, pacientes oligoanúricos, pacientes con mucositis muy severa, que no puedan tragar, por ejemplo, las pastillas para yo poder mandarlo a su casa, o pacientes que no podamos asegurarnos la vía oral, pacientes con dolor abdominal, pacientes con infecciones asociadas a catéteres,
o pacientes que se presenten con requerimiento de oxígeno. Por supuesto, son pacientes de alto riesgo y se van a quedar internados con nosotros. Pacientes que estén usando alemtuzumab, que son las nuevas terapias CAR-T que se usan para pacientes oncohematológicos, o pacientes que tengan una enfermedad oncológica no controlada al momento, también serían pacientes que se deberían quedar internados con nosotros. Y lo último sería pacientes que tengan insuficiencia hepática, que lo veamos con alteración de las transaminasas, o pacientes que tengan insuficiencia renal. Este es el score de MASC que les había dicho en la diapositiva anterior. Esto lo que nos ayuda es a ver el riesgo que tiene mi paciente de tener complicaciones posteriores por la neutropenia. Entonces nosotros lo que hacemos es que vamos viendo las diferentes características que nos dice acá y vamos sumando para hacer el puntaje del score. Un score menor a 21 ya me define el paciente como de alto riesgo, y un paciente mayor o igual a 21 me lo define como de bajo riesgo, que es lo que ya en realidad les había dicho. Si el paciente tiene síntomas leves, si el paciente está hipotenso o no, si el paciente está deshidratado, si la fiebre empezó por fuera o adentro de la hospitalización, la edad del paciente, y ahí vamos sumando. Y el otro score, que este es exclusivo para tumores sólidos, que es el score de Cisne. Este también nos ayuda a poder dividir a los pacientes entre bajo riesgo, intermedio y alto riesgo. Y acá lo que hay que tener en cuenta es el ECOG del paciente, que no se saben cuál es la escala del ECOG, que es para ver el performance status del paciente oncológico. Esto lo que nos dice es la funcionalidad de mi paciente. Es un paciente que no tiene síntomas por la enfermedad, que tiene síntomas leves, es un paciente que pasa más del 50% en la cama, o es un paciente postrado. Entonces lo dividimos en ECOG 1, 2, 3 y 4. Habitualmente los pacientes que tienen un ECOG mayor o igual a 2 son pacientes que no son candidatos a hacer tratamiento oncoespecífico porque tienen un deterioro funcional bastante marcado, y son pacientes que habitualmente pasarían a ser para cuidados paliativos. Entonces, por supuesto, son pacientes que van a estar en peores condiciones clínicas y ya de entrada nos da más puntos. Después, tener en cuenta, se repite varias cosas de la anterior. Si el paciente tiene mucositis, si el paciente presenta hiperglicemia, EPOC o tiene alguna comorbilidad cardiovascular. Entonces, clasificamos a mi paciente como de alto riesgo, de bajo riesgo, esto que ya se los dije, tener en cuenta las comorbilidades, y bajo riesgo, que sobre todo en pacientes con tumores sólidos, y que yo sé que la neutropenia la voy a resolver rápidamente. Entonces, ya sabemos que le calculamos el MASC, ya definimos que mi paciente tiene una neutropenia febril por todo lo que vimos, un paciente que lo clasifiqué como alto riesgo por todo lo anterior, hospitalizado, antibióticos endovenosos. ¿Cuál es la meta en este caso? Que yo en los primeros 60 minutos, desde que el paciente pisa la puerta de la clínica, la puerta de la emergencia, el paciente ya tiene que tener el hemograma con el recuento de neutrófilos, ya tiene que estar cultivado y ya tenemos que haberle puesto la primera dosis de antibiótico. Esto es la urgencia más frecuente, más mortal. Los pacientes se nos mueren rápido si no actuamos, entonces es por eso que en las guías lo que hacen es como equipararlo a los tiempos de los pacientes infartados. Entonces es lo mismo, en los primeros 60 minutos ya tenemos que haber hecho todo. Pacientes de bajo riesgo, que sabemos que tienen una vía oral preservada y que los podemos mandar a su casa. Control estricto cada 48 horas con laboratorio, los podemos mandar con esquemas por vía oral, haciendo cubrimiento de amplio espectro de bacilos gram positivos y bacilos gram negativos. ¿Por cuántos días los vamos a dejar? Hasta que el paciente deje de hacer fiebre y hasta que el paciente salga de la neutropenia, que habitualmente son de 5 a 7 días. Por supuesto que si los cultivos llegaran a venir positivos, hacemos ajuste de acuerdo al antibiograma. Entonces, esto ya sería para pacientes de alto riesgo. Más que tengan en cuenta estas opciones que yo les puse acá, ¿cuál es la idea? Poder saber cuál es la flora intrahospitalaria que nosotros manejamos, sobre todo para pacientes que hacen fiebre dentro del hospital, para saber cuál es el germen más común y cuál sería el protocolo de neutropenia para empezar a cubrir. Acá siempre empezamos con cefepime o con pipertazo.
y en qué pacientes voy a agregar sí o sí a este esquema de monoterapia vancomicina. ¿Cuál es la idea de la vancomicina? Que yo pueda cubrir estafilometicilino resistente en mis pacientes. Sería pacientes que vienen chocados o hipotensos, pacientes que tienen infecciones relacionadas a catéter o infección de piel y partes blandas, por ejemplo, pacientes que tengan alguna celulitis o pacientes que tengan algún catéter intravenoso que yo crea que ese es mi foco de infección, agrego vancomicina. Pacientes que ya hayan tenido cultivos previos positivos para gérmenes gram positivos, o por ejemplo, si yo le puedo hacer portaciones a mis pacientes y el paciente está colonizado por Staphylo aureus, también debería cubrirlo. Pacientes que por alguna razón están haciendo profilaxis con quinolonas, o pacientes con mucositis severa, a esos pacientes de entrada les agregamos vancomicina. ¿Cuándo modificar este esquema de monoterapia y cuándo agregamos vancos? Si por ejemplo la fiebre persiste, por supuesto vamos a tener, en este momento ya deberíamos tener algún resultado de los cultivos para hacer los ajustes, o si el paciente persiste febril, agregar vancomicina. Y ya se acuerdan que habíamos visto la definición de neutropenia persistente, que sería más de 5 días que el paciente persiste con fiebre. Esto aplica para pacientes con neutropenias muy profundas, menor a 100, pacientes que llevan varios episodios de neutropenia febril, siempre sospechar infección por hongos. En este caso vamos a iniciar anfotericina o caspofunginas para cubrir. ¿Qué es lo que siempre vamos a querer cubrir? Cándida y aspergillus. O en caso de que haya deterioro clínico del paciente, siempre ampliar los esquemas. Entonces, ya sabemos que mi paciente, este es un algoritmo de fiebre persistente. Entonces, un paciente de alto riesgo con fiebre persistente. Si el paciente está estable, vamos recuperando porcentaje de neutrófilos, lo dejamos con el mismo antibiótico. Si ya yo tengo detectado, por ejemplo, cuál es el sitio de infección o tengo cultivos positivos, hacemos ajuste de acuerdo al resultado, o si no tengo documentación infectada y mi paciente persiste febril, voy a considerar agregar terapia antifúngica. Obviamente, siempre examinar todos los días a mi paciente, buscar nuevo foco de infección y siempre que lo sospeche y considere que sea necesario, volver a repetir las imágenes. Entonces, este es el algoritmo que les estaba diciendo. Si ven, esto sería desde que el paciente pisa la puerta de la clínica, llega al triage y en los primeros 60 minutos, que es todo lo que nosotros deberíamos hacer en nuestros pacientes. Entonces, es un paciente que yo sospecho o tengo la presunción de que es un paciente que puede llegar a estar en neutropenia febril, es un paciente que está haciendo quimioterapia y tiene signos de sepsis. Lo primero es evaluación inicial, tomar los signos vitales, hacer la evaluación de examen físico completo, tener una vía periférica asegurada en nuestros pacientes, cultivarlo, dividir si nuestro paciente, aparte de la neutropenia febril, está cursando con signos de sepsis. Ya se saben los scores del Quick-SOFA y el SOFA, y eso es lo que nos va a ayudar para nosotros definir si mi paciente está séptico o no, y de acuerdo a eso, por supuesto, definir a dónde se va a ir el paciente, si es un paciente que requiere monitoreo estricto, un paciente que necesita monitoreo hemodinámico controlado, arranco antibióticos. Si es un paciente que no está séptico y que solamente tiene una neutropenia febril y que yo puedo, en ese lapsus de 1 hora, hacer imágenes o definir cuál es mi sitio de infección para poder ajustar el antibiótico, lo hago. Si no, antibiótico de entrada. Si yo considero que en esa hora el paciente es de bajo riesgo y lo puedo mandar a casa, lo mando a casa con pautas de alarma estrictas y control cada 48 horas. Pero si se dan cuenta que en la primera hora, que es la hora dorada de la sepsis, que también la conocen, son pacientes que ya tienen que estar con antibiótico puesto. Sí. O sea, tengo una duda, por ejemplo, llega el paciente, llega, digamos, no tan inestable, sino que llega en un punto intermedio, se hace primero el hemograma y después se define. Claro, imagínate que esto, idealmente ellos, porque estos son algoritmos de las guías de Estados Unidos y de internacionales, ellos en 15 minutos ya tienen el hemograma, ya tienen el recuento de neutrófilos y ya pudieron dividir al paciente. Por supuesto, siempre en la primera hora, si yo puedo tener cultivos y hemogramas, lo hago.
pero si no, nunca retrasar el inicio del antibiótico por esperar un cultivo o esperar un laboratorio. O sea, se debe, cuando llega el paciente, por ejemplo, el paciente que llega con un antecedente que está manejando quimioterapia y llega solo con la fiebre, no, o sea, no llega con más nada, simplemente fiebre, se debe mandar el hemograma y todos los cultivos, o solo el hemograma y esperar. No, hemograma, cultivos, todo enseguida, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? Que acá llegan los pacientes, no hay cama, no tenemos dónde acostarlos, no tenemos dónde revisarlos, son pacientes que por ahí pueden durar 6, 7 horas esperando que alguien los vea, entonces estos serían los pacientes que allá abajo les deberíamos dar prioridad para poder verlos. ¿Tienen alguna otra pregunta o pasamos a compresión medular? Listo. Entonces, como definición, el síndrome de compresión medular es la fuerza de la pérdida de la función motora, sensitiva o autónoma de la médula espinal, y esto porque se produce por una lesión relacionada con la enfermedad neoplásica de base, que lo que va a llevar es la compresión del saco dural y subsecuentemente de la médula. Esto puede ser por compresión o por isquemia. ¿Cuál es la idea? Y eso se los coloqué acá resaltado: detección y diagnóstico temprano. ¿Esto por qué? Para poder minimizar la pérdida funcional y prevenir futuras complicaciones neurológicas en nuestros pacientes. El síndrome de compresión medular es la segunda complicación neurológica más frecuente en pacientes con cáncer luego de las metástasis cerebrales. Esto se presenta en 5 a 10% de los pacientes con cáncer a la cabeza, cáncer de pulmón, próstata, mama y riñón, que son los tumores sólidos que más hacen metástasis a hueso. Mieloma múltiple, por definición, es una enfermedad que afecta a huesos, son las principales causas. Y en la población pediátrica cambia bastante, a la cabeza sarcomas, sobre todo sarcomas óseos y meduloblastoma. La mayoría de las compresiones se van a generar a nivel de la columna torácica y aproximadamente en el 20% de los pacientes con síndrome de compresión medular va a ser el primer síntoma o debut de la enfermedad oncológica. O sea, son pacientes que se van a presentar sin diagnóstico y como su primera manifestación de la enfermedad va a ser un síndrome de compresión medular. Estos son los dos mecanismos de compresión que les estaba diciendo, ya sea por alguna fractura patológica, porque hay un cuerpo vertebral infiltrado por un depósito metastásico. Esto hace que un fragmento óseo comprometa la estabilidad de la columna vertebral y hay una lesión directa de la médula ósea. Lo otro que podemos tener es edema vasogénico a nivel de la médula, esto por lesiones intramedular, intradurales o masas, o que haya propagación de tumores neurogénicos intraneurales. Esto sobre todo aplica para linfomas, y lo que se va a generar es isquemia, compromiso de la perfusión, necrosis, y ahí vamos a tener la pérdida de la función de la médula. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Por supuesto, a la cabeza el dolor. El 95% de los pacientes se presentan con dolor a nivel del sitio de la lesión. Este dolor es predominantemente nocturno, sobre todo porque saben que por la producción de catecolaminas los picos son habitualmente diurnos, entonces cuando el paciente está de noche ya por descansar, que está por dormir, el dolor habitualmente se intensifica. Este dolor empeora con el decúbito, con las maniobras de Valsalva y mejora con la sedestación. Y este dolor puede preceder al síndrome de compresión medular hasta en una media de 2 meses. Así que en un paciente con diagnóstico de cáncer que empiece con dolor lumbar, es mandatorio hacer una imagen de columna. Los pacientes se van a presentar con debilidad muscular, alteraciones motoras y sensitivas, disfunción autonómica, ya sea con incontinencia urinaria, rectal o sexual, hipotensión ortostática, y ya los signos a nivel del examen físico, cuando ya está establecido el síndrome de compresión medular, va a tener pérdida de las modalidades sensoriales hasta el nivel de la lesión, pérdida de fuerza y reflejos, compromiso vesical, compromiso del esfínter anal y paraparesia flácida. Los niveles de afectación, que eran los que ya les había dicho, la mayor se va a presentar a nivel de columna torácica en un 60 hasta un 70%, los otros pueden ser a nivel cervical, que obviamente son pacientes que se pueden llegar a presentar inclusive con cuadraplegia, y pacientes a nivel lumbar que ya es muy raro que a ese punto haya todavía cono medular, así que se pueden llegar a presentar más como síndromes de cauda equina que como un síndrome medular como tal. En cuanto al diagnóstico, lo que ya les dije, sospecharlo en todo paciente con dolor o un paciente que tenga dolor crónico y que ya sepamos, por ejemplo, que tiene metástasis óseas y que le cambien las características del dolor.
siempre que va a ser de elección, una resonancia que nos va a ayudar a identificar el nivel de la lesión y nos va a permitir planificar la cirugía o la radioterapia. El centellograma me parece que cada vez tiene menos utilidad con todas las técnicas nuevas que hay, pero bueno, nos ayudaría a saber si el paciente tiene otro tipo de metástasis óseas en el resto del cuerpo, pero no nos va a ayudar a, como tal, a tener diagnóstico de la lesión. Tomografía para terminar de estadificar a mi paciente de tórax, abdomen y pelvis en caso de que debute con una enfermedad oncológica, y siempre que no tenga diagnóstico, la biopsia es obligatoria. Entonces, tratamiento, corticoides, esto sería como un tratamiento de sostén, porque obviamente siempre el tratamiento va a ser tratar la enfermedad de base con el tratamiento oncoespecífico que el paciente requiera, pero bueno, corticoides para reducir el edema vasogénico, manejar el dolor. Lo que hacemos es iniciar con una dosis endovenosa de Dexa y después continuamos 16 miligramos vía oral repartido en 2 o 3 dosis por día. La analgesia que el paciente requiera. Son pacientes que tienen mucho mayor riesgo por la postración de hacer trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Así que en estos pacientes siempre tromboprofilaxis con enoxaparina o heparina de bajo peso molecular. Radioterapia y descompresión quirúrgica son las otras dos técnicas que yo voy a tener para tratar de que mi paciente quede con la menor secuela funcional posible y que no se presenten complicaciones posteriores. Algo que no les dije, que no lo coloqué en las diapositivas, me parece, es que el síndrome de compresión medular lo voy a dividir en agudo o crónico de acuerdo al tiempo de instauración. Agudo, primeras 48 horas, son los pacientes que más que potencialmente van a poder recuperar la mayor funcionalidad a nivel de la médula, y a medida que pasa el tiempo y que se estudia la lesión es mucho más difícil que ellos puedan recuperar la función. ¿A qué pacientes voy a llevar a cirugía? Pacientes jóvenes de muy buen pronóstico, que yo sepa que pueden aguantar una cirugía de estas, pacientes que se presenten con radiculopatías dolorosas, pacientes que por ahí tengan una residuo en un paciente que no lo pueda volver a irradiar, pacientes con primario desconocido para tomar muestra, o pacientes con columnas inestables. Y acá les coloqué una tablita de cuáles son los tumores más radiosensibles para que sepan por ahí cuáles son los tumores que yo preferiría irradiar y cuáles no. Esto es un algoritmo de lo que ya veníamos hablando. Siempre que haga la sospecha de síndrome de compresión medular, hacer mi resonancia para diagnóstico, evaluación multidisciplinaria con neurocirujanos, ortopedistas, el oncólogo, el radioterapeuta, y definir si mi paciente es candidato para cirugía. Mira que acá se los coloca tener en cuenta, cierto que no señala, las primeras 48 horas desde el inicio de los síntomas para definir si es un paciente que se va a beneficiar de cirugía, y si no, directamente lo llevo para radioterapia. ¿Alguna pregunta de esto? Listo, el próximo entonces es el síndrome de vena cava superior, que son los conjuntos de signos y síntomas que van a resultar ya sea de la compresión externa o de la obstrucción interna de la vena cava superior, ya sea por una trombosis, un trombo tumoral que se forme adentro de la cava, o por compresión extrínseca. Del 73 al 97% de los casos de síndrome de vena cava superior se van a presentar como procesos malignos o van a estar asociados a enfermedades neoplásicas. Hay otras enfermedades no neoplásicas que pueden dar síndrome de vena cava superior, pero bueno, ese no es el tema de la clase. Se puede presentar también de forma aguda o subaguda, y esto también es algo que impacta en el pronóstico del paciente. Pacientes que debuten con síndromes de vena cava superior tienen una mediana supervivencia de alrededor de 6 meses. Esto inclusive para pacientes que hacen tratamiento, y para pacientes que no reciben tratamiento tienen una mortalidad de aproximadamente 2 meses. ¿Cuáles son las causas? A la cabeza vamos a tener el cáncer de pulmón, sobre todo el cáncer de pulmón de células pequeñas, linfoma, enfermedades o neoplasias que hagan metástasis al mediastino, en este caso sobre todo a la cabeza, cáncer de mama y los tumores germinales, tumores primarios del mediastino, sobre todo por ejemplo timomas y sarcomas, y otras causas no malignas que están ahí abajo, por ejemplo tuberculosis, pacientes que hagan una trombosis por algún dispositivo, falla cardíaca congestiva, pero bueno, eso ya sería otro tema aparte.
Entonces, ¿cuál sería la triada del síndrome de vena cava superior? Edema en esclavina, que es el edema en miembros superiores, disnea y circulación colateral. Esas serían siempre las tres cosas que tenemos que buscar en el examen físico de nuestros pacientes. Tener en cuenta que son pacientes que la disnea se empeora sobre todo con el decúbito porque el retorno venoso en decúbito es mayor que cuando están sentados o de pie, pacientes que pueden llegar a presentar alteraciones visuales, cefalea, estridor, náuseas, mareos y se pueden presentar también con cianosis, pletura facial o papiledema. Esto es una clasificación para poder determinar cuál es la gravedad de los síntomas de mi paciente y esto que lo que nos va a tratar de ayudar o decirnos es cuán rápido debemos actuar. Entonces, ¿a qué pacientes tengo que pasar a la terapia intensiva? ¿A qué pacientes tengo que tener monitorizados? ¿A qué pacientes, por ejemplo, voy a decir llevarlos a una trombolisis o una trombectomía de urgencia? ¿A qué pacientes voy a llevarlos a hacerle radioterapia de manera inmediata? De acuerdo a esta escala, nos va a ayudar a definir cómo vamos a actuar con nuestros pacientes. Esto es una foto para que vean la circulación colateral, que obviamente está bastante exagerada, pero se ve bastante marcada en los pacientes. Y el síndrome de Horner, que es en los pacientes que tienen tumores del opérculo torácico o pacientes que tienen tumores del ápice pulmonar, sobre todo al lado izquierdo, que se van a presentar con tosis, anhidrosis y miosis. En cuanto al diagnóstico, ¿cómo vamos a hacer diagnóstico? Gol estándar, la cabografía. ¿Por qué? Porque vamos a poder ver cuál es el mecanismo de la obstrucción, ya sea porque hay una compresión extrínseca por tumor, por ganglios, o sea, hay un trombo intraluminal a nivel de la cava, o si, por ejemplo, es un paciente que tiene infiltración de los vasos sanguíneos por el tumor. Tomografía de tórax con angiotomografía para poder establecer la localización de la compresión. La resonancia no la hacemos de rutina. La radiografía de tórax puede mostrar alteraciones patológicas hasta un 80%, pero la verdad es que es bastante inespecífica. Por supuesto, un buen examen físico, una buena anamnesis en nuestros pacientes, y si mi paciente no tiene diagnóstico, necesito tomar biopsia para anatomía patológica, porque al final el tratamiento siempre va a ser tratar al tumor. Estos son unos ejemplos por tomografía y por radiografía. Y en cuanto a medidas generales de tratamiento, entonces tenemos. Ahí está. Dentro de medidas generales, siempre tratar de mantener la cabecera a 45-90 grados. Le decimos a los pacientes que eviten estar acostados del todo. Oxigenoterapia si lo requieren o para que tengan mayor confort. En cuanto a lo farmacológico, tener en cuenta que los diuréticos son controvertidos porque no es que mi paciente, no lo queremos depletar de volumen en todo caso, así que algunos dicen que lo agregan al algoritmo, otros dicen que no. Los glucocorticoides también está medio discutido el uso de ellos porque en realidad acá no hay mecanismo de inflamación como para usar corticoides, pero en varias series los usan con resultados medio contradictorios, pero en todo caso las guías dicen, si vamos a usar glucocorticoides, Dexa 8 miligramos cada 8 a 12 horas. Anticoagulación, enoxaparina a dosis de 1 miligramo por kilo cada 12 horas, sobre todo en casos de que tengamos trombosis tumoral y para prevenir recurrencias, y en caso de que el paciente presente disnea o dolor, uso de morfina endovenosa o morfina oral. Por supuesto, ¿cuál es la idea del tratamiento? Hacer tratamiento dirigido si tengo un cáncer de pulmón, si tengo un linfoma, si tengo un cáncer de mama. Siempre pensar que no solo la quimioterapia, sino la radioterapia nos va a ayudar en este grupo de pacientes, y en pacientes que tengan compromiso cardiohemodinámico, siempre pensar en un stent intravascular, que es lo que más rápido me va a ayudar a mejorar los síntomas y es lo que por ahí yo puedo hacer en el momento que llegue el paciente. Y esto lo llevamos a hemodinamia y se los colocan enseguida. Y obviamente en hemodinamia con la cabografía vamos a evaluar si el paciente necesita trombolíticos o no. Después tenemos la hipercalcemia maligna. Sí. Cuando se hace la cabografía, si se sospecha eso, se debe ir
enseguida colocar el stent o... Sería lo ideal, pero viste que entonces que la EPS te autorice el stent, que entonces habitualmente se hacen 2 tiempos. Pero si estás en un centro que tiene los materiales, le haces la escabografía y le puedes colocar el stent enseguida, lo colocas enseguida. Exactamente. Entonces, hipercalcemia maligna es el síndrome parenoplásico más común que se produce en los pacientes con cáncer. Ya sabemos cuál es la definición de hipercalcemia. Es mucho más frecuente en cáncer de mama, cáncer renal, cáncer de pulmón y mieloma múltiple, y que un paciente se presente con cáncer hipercalcemia siempre es de peor pronóstico. O sea, todo lo que vimos hasta ahora ya sabemos que les empeora el pronóstico a los pacientes. ¿Cuáles son los 3 mecanismos de hipercalcemia? Producción ectópica de paratormona, y no es vitamina D, ahí me equivoqué. Pacientes que se presenten con metástasis líticas o pacientes que tengan producción de hormona parecida a la paratiroides por hasta en un 80% de los casos, que este es el mecanismo de hipercalcemia más común. ¿Cuáles van a ser los signos y síntomas de nuestro paciente? Entonces, las manifestaciones se van a presentar de acuerdo a los niveles de hipercalcemia que tengamos en nuestro paciente y de cuán rápido es el ascenso del calcio en nuestro paciente. No es lo mismo para ahí un paciente que se presente con hipercalcemia crónica a un paciente que se presente con hipercalcemia aguda, y ya son los pacientes que nosotros vamos a definir como que están en crisis hipercalcémica, y es un paciente que por definición se va a encontrar deshidratado. ¿Qué vamos entonces a tener nosotros? Insuficiencia renal, porque es un paciente que está deshidratado, depresionado de volumen. Así que son pacientes que se presentan con insuficiencia renal aguda. A nivel cardiovascular, de acuerdo a los niveles de sodio, pueden haber trastornos a nivel de electrocardiograma. Son pacientes que se van a predisponer a arritmias, inclusive paro cardíaco. Así que de acuerdo al nivel de calcio, pensar que son pacientes que van a necesitar monitoreo cardiohemodinámico estricto por ahí en la unidad de cuidados coronarios. Y a nivel del sistema nervioso central, son pacientes que van a tener deterioro a nivel de conciencia y pueden desarrollar inclusive cuadros de estupor o coma en un plazo de tiempo bastante cortos. Esta diapositiva lo que les muestra es los diferentes signos y síntomas de acuerdo a los diferentes órganos. Lo que ya les dije, muy común, alteraciones del sensorio, hay que tenerlo en cuenta, arritmias ventriculares, pueden tener síntomas neuromusculares, pacientes que van a presentarse con dolor abdominal, con estreñimiento, y pacientes que van a tener insuficiencia renal y se van a encontrar deshidratados. El diagnóstico es fácil, necesitamos un valor de calcio en el laboratorio para poder hacer el diagnóstico. Siempre descartaré en mi paciente otras causas de hipercalcemia, sobre todo farmacológica. Por ahí pacientes que estén usando diuréticos tipo tiacídicos, tenerlo en cuenta. Y después lo que vamos a ayudarnos a dividir cómo va a ser el manejo del paciente para poder descartar otras causas, va a ser los niveles de paratormona en sangre. Si por ahí son pacientes que se pueden llegar a presentar con un hiperpara primario asociado a su tumor y que no tenga nada que ver con hipercalcemia maligna, o pacientes que por ahí tengan alteraciones de la vitamina D, por ejemplo, tirotoxicosis, o pacientes que tomen vitamina D de forma crónica y tengan intoxicación por vitamina D. Descartar todo eso, y siempre, una vez que descartemos otras causas, ya nos quedamos con el diagnóstico de hipercalcemia maligna. Acuérdense que los pacientes oncológicos son pacientes que tienen un catabolismo aumentado, ya en fases avanzadas de la enfermedad son pacientes hipoalbuminémicos, desnutridos, así que no nos olvidemos hacer el calcio corregido por albúmina para tener el valor real del calcio en estos pacientes. Tratamiento, nos vamos a definir el tratamiento de acuerdo a los valores de calcio que tenga el paciente en sangre y si el paciente tiene síntomas o no tiene síntomas secundarios a la hipercalcemia. Por ejemplo, un paciente asintomático y que tenga valores de calcio por debajo de 12, podemos hacer hidratación vía oral. Entre 12 y 14 sin síntomas, tratamiento conservador, y mayor de 14 o con síntomas, vamos a hacer tratamiento inmediato. Siempre hidratación endovenosa, calcitonina y bifosfonatos, o denosumab en caso de que el paciente presente falla renal. Y esta es la tablita de cuáles son los diferentes
estrategias que tenemos nosotros para hacer tratamiento con los pacientes, al cuánto tiempo empieza a actuar cada uno de los tratamientos y cuál es la duración de la acción de cada uno. Acá les recalco que la calcitonina a las 48 horas hace taquifilaxis por down regulation de los receptores y después de las 48 horas deja de funcionar. O sea que una vez que ya yo empecé la calcitonina en mi paciente, yo tengo que haber pensado que tengo que haberle colocado o el bifosfonato o el denosumab, que son los que actúan, tienen tiempo de duración más larga para poder controlar posteriormente mis niveles de calcio en sangre. Y en pacientes que sean refractarios al manejo conservador, son pacientes que me va a tocar dializarlos. Esto es todo lo que ya les dije, no se los voy a repetir. La verdad es que la furosemida está en las guías, pero es bastante controvertida porque tenemos el riesgo de hacer depresión de volumen en nuestros pacientes y ya sabemos que son pacientes que por definición están deshidratados y la verdad es que la furosemida yo en lo personal trato de no usarlo, al menos que el paciente tengan signos de, tengan mucho balance positivo o por ahí lo vean que esté muy hematizado con el balance que le estamos haciendo. Si no, yo preferiría no usarlos. Tener en cuenta que los bifosfonatos como el pamidronato, el ácido zoledrónico, el ibandonatro, se ajustan a la función renal y con clearance por debajo de 30 no los usamos. Segundo. ¿Aló? Hola, ¿cómo está? Ah, bueno, yo estoy terminando una clase acá con los internos y lo veo en el piso. Listo. Ok, listo. 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 Ah, bueno, les estaba diciendo, el bifosfonato de elección entonces es el ácido zoledrónico porque está demostrado que en caso de hipercalcemia es el que tiene mayor potencia y si por alguna razón no puede usar el bifosfonato, denosumab. Pacientes que tengan alteraciones a nivel cardiovascular, que tengan hipercalcemias refractarias, calcio mayor de 18, hemodiálisis. Y esto que dice acá, los quelantes de calcio ya no los usamos más por toxicidad y por supuesto tratamiento oncoespecífico. Y ya el último, que es el síndrome de lisis tumoral, este es un síndrome metabólico agudo, que esto es causado por la liberación de ácidos nucleicos, proteínas y metabolitos intracelulares al torrente sanguíneo como consecuencia de la lisis de las células cancerígenas. Es una complicación que es potencialmente mortal. Esto puede ser secundario al tratamiento de quimioterapia o pacientes que tengan mucho volumen de células sanguíneas, por ejemplo, pacientes con leucemias que pueden presentar lisis espontánea del tumor. Y acá por eso les coloco que es mucho más frecuente en neoplasias oncohematológicas que en tumores sólidos, porque no son tumores que tengan tanto volumen de células como por ahí tienen las leucemias o los linfomas. Esto es la fisiopatogenia del síndrome de lisis tumoral. Ya sabemos que... ¿Tienen alguna duda o quieren que terminemos ya? Entonces, síndrome de lisis tumoral, sabemos que en el momento en que va a haber lisis de la membrana celular, todo eso que se encuentra en el citoplasma de la célula neoplásica lo vamos a tener en el torrente sanguíneo, sobre todo ácido úrico, se presenta hiperuricemia por el catabolismo de los ácidos nucleicos. Las células neoplásicas tienen mayor cantidad de fósforo, hasta 4 veces más fósforo que una célula normal. Entonces son pacientes que se van a presentar con hiperfosfatemia y por la hiperfosfatemia van a presentar hipocalcemia secundaria y también va a haber mayor aumento de potasio a nivel de la célula presentándose con hipercalcemia. Todo esto que me lleva a fallo renal, arritmias potencialmente mortales y alteraciones del estado de conciencia. Síntomas y signos, esto va a ser por supuesto de acuerdo a la elevación que tengamos en sangre, náuseas, vómitos, arritmias, edemas, convulsiones. Signos de acuerdo al grado de hipocalcemia que presenten el paciente y siempre tengan en cuenta que en estos pacientes electrocardiograma. Hay que monitorizarlo siempre con un electro.
Ya les dije, pacientes con leucemias y linfomas van a tener mayor riesgo de presentar lisis tumoral, y pacientes con enfermedad tipo Wilkie, que la enfermedad tipo Wilkie se define como masas mayores a 10 centímetros, son pacientes que van a tener mayor riesgo de presentar síndrome de lisis tumoral. Por factores del paciente como tal, un paciente deshidratado, añoso, con neuropatía obstructiva, con daño renal, van a ser pacientes que van a estar más predispuestos a que presenten un síndrome de lisis tumoral. El diagnóstico se hace con los criterios de Cairo-Bishop, que son criterios puntuales de laboratorio, que va a ser de acuerdo a los valores que tengan los pacientes en sangre de ácido úrico, de potasio, de calcio y de fósforo, o si los valores aumentan por encima del 25% del valor basal previo del paciente. Entonces, tengo un criterio clínico de estos de Cairo-Bishop, que ya los dije, más uno de los siguientes, o sea, una manifestación clínica por la lisis tumoral, ya es un paciente que hace diagnóstico de un síndrome de lisis, ya sea que el paciente se presente con convulsión, con arritmia o con insuficiencia renal aguda. O si el paciente tiene dos criterios de Cairo-Bishop, ya hago diagnóstico de síndrome de lisis tumoral. Tratamiento, el tratamiento va a ser tratar la enfermedad de base, en caso de que sea lisis espontánea, o tener en cuenta que a mi paciente que ya yo preveo que con el tratamiento pueda llegar a ser lisis tumoral, poder hacer todo este tratamiento de sostén en el momento en que empieza el tratamiento. O sea, no esperar a que el paciente haga la lisis para yo empezar todo esto. No sé si vieron que, por ejemplo, los hematólogos a los pacientes cuando van a empezar el tratamiento ya los dejan con hidratación, les dejan líquidos endovenosos bastante altos en sangre, ya les dejan el allopurinol. En caso de que el paciente lo necesite, le hacemos alcalinización de la orina, furosemida para poder mantener un ritmo diurético adecuado en caso de que llegara a ser necesario. En caso de que el paciente lo necesite, dializarlo para poder corregir valores, o en pacientes que tengan alguna alteración sintomática, hacer correcciones en sangre, ya sea de calcio o en caso de que el paciente tenga hipercalemia leve o grave, los manejos de la hipercalemia que ya lo conocen con insulina, gluconato de calcio, y si no, diálisis. Determinación seriada de electrolitos por lo menos cada 6 a 8 horas y monitorización cardíaca en estos pacientes por el riesgo de arritmias. Y eso es todo.